En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará, porque me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. Queridos hermanos, celebramos nuestro cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Hemos dicho que al inicio de la celebración celebramos también este acontecimiento del Domingo del Buen Pastor. Y como le hemos dicho, al ser del Buen Pastor, ya en el Evangelio, la liturgia de la palabra, encontramos una referencia. Quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a lo que precisamente significa el Domingo del Buen Pastor. Hablamos primero del contexto del Buen Pastor. Jesucristo menciona al Buen Pastor por este género parabólico, es decir, las parábolas de Jesús son ejemplos cotidianos. Nos quiere decir algo con ejemplos cotidianos. Nos habla del reino de los cielos y dice: el reino de los cielos se parece a, y menciona una parábola. Si recuerdan, ¿verdad? Que el Evangelio es así muy tajante. Bueno, esas son las parábolas. Quiere darnos a conocer algo con un ejemplo muy sencillo de la vida diaria. ¿Por qué hablamos del buen pastor? Porque el buen pastor, para el tiempo de Jesucristo, no solamente los pastores se dedican a cuidar los rebaños, van, los dejan, descansan todo el día y después regresan. No es esto un buen pastor. Un buen pastor, ¿verdad?, es un oficio para el tiempo de Jesús por excelencia. Es aquel que, ahorita vamos a ver las definiciones que da, pero es aquel que se encarga netamente de cuidar a las ovejas. Se encarga de velar por ellas, se encarga, ¿verdad?, de que no les pase absolutamente nada. Y eso, queridos hermanos, entonces es el ejemplo de Jesucristo. Dice: yo soy el buen pastor, las ovejas somos todos nosotros. Hoy entonces la reflexión gira, queridos hermanos, en torno a dos aspectos muy importantes: a los pastores, pero también a las ovejas. Bien, hasta aquí entonces entendemos que el único buen pastor es ¿quién? Jesucristo. Cuando yo digo buen pastor, ¿quién es? No un sacerdote, no un obispo. ¿Quién? Jesús. Jesús es el único buen pastor. Esto lo tenemos ya identificado precisamente desde nuestra vida de fe, desde el catecismo. Ahora, queridos hermanos, hoy que celebramos el Domingo del Buen Pastor y que pedimos en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pedimos precisamente por todos los pastores dentro de la iglesia. Los mismos apóstoles fueron pastores. Pero ¿qué pasa con los pastores? Pastores tenemos de todos los tamaños, colores y sabores. Muchos de nosotros entonces podemos tener dos imágenes de ellos: las imágenes buena onda y las imágenes que mala onda, ¿no? Conocemos a sacerdotes que a veces son groseros, toda la línea que podemos criticar de un sacerdote, que son enojones, que gritan, que regañan, que se enojan, que tienen su mal genio, que son bipolares, que no saben, ¿verdad? Dígase de los sacerdotes mala onda, muchas cosas. Es más, ¿quién de ustedes no ha oído un comentario acerca de un mal sacerdote? Es que yo ya no voy a la iglesia, ¿por quién? Por el sacerdote, ¿verdad? Hoy a mí que me diga alguien esto es algo tonto, algo que no cabe para un cristiano. Me fui de la iglesia por este sacerdote. Te podrás cambiar de iglesia, pero no te podrás ir de la iglesia. No puedes dejar la iglesia por un sacerdote. Eso es algo muy tonto. Queridos hermanos, entonces, de la línea de un sacerdote malo, ¿verdad?, tenemos muchas críticas y muchos falsos testimonios, o buenos testimonios, pero en la mala actitud. Ahora, queridos hermanos, tenemos también el testimonio de los buenos sacerdotes,
sacerdote buena onda, el que no se enoja, el que no me regaña, el que cuenta chistes, el que nos hace reír, ¿verdad? El que sí me confiesa, el que sí me hace la bendición, el que no se queja absolutamente de nada. Decimos, no es tontito, pero sí es agachado porque no le importa nada, ¿no? Tenemos dos líneas a veces de los padres y de nuestros pastores, los buena onda y los mala onda. Queridos hermanos, hoy que celebramos el Domingo del Buen Pastor, debemos de reconocer que los pastores no son buena onda ni son mala onda. El sacerdote y el pastor es sacerdote y punto, no hay más. Queridos hermanos, nos hemos acostumbrado solamente a estas imágenes. Y el problema es que entonces nosotros mismos hacemos un juicio de valor, criticamos, juzgamos. Con este sí voy, con este no. Bueno, ¿y el otro qué? No, Dios no lo llamó. ¿Y el otro qué? Dios no lo ordenó. ¿Y el otro qué? No es una persona como tú y como yo. Lo primero que debemos de reconocer en esta línea de los pastores son dos cosas. Uno, que si ese pastor fue grosero contigo y por un mal testimonio tu fe está debilitada, no te tienes que poner al tu puerto. Es más, ni siquiera tienes que decir groserías, porque Dios lo llamó y Dios lo puso ahí. Y lo primero que tienes que hacer es que hacer oración por quién, por él, porque Dios lo puso ahí, Dios lo llamó. Esto es lo primero que tenemos que hacer hoy por los pastores. Pastores buena onda, pastores mala onda. Y queridos hermanos, si no hacemos oración, ¿quién va a hacer oración por ellos? Porque los pastores hacen oración por todos, pero ¿quién hace oración por ellos? Hoy entonces, si tenemos esta actitud, lo primero es ¿hacer qué? Oración por ellos. Segundo, si un pastor está haciendo lo que no predica, entonces tenemos que exhortar. Cuando yo descubro que un sacerdote está actuando contrario a lo que predica, tengo que exhortar. Oye, lo que dices no es lo que estás haciendo. Y esto, queridos hermanos, es una corrección fraterna. Las obras de misericordia espirituales, ¿no? Una de ellas, corregir a quién, al que se equivoca, ¿no? Si tú ves que se equivoca, ¿verdad? Que lo está haciendo mal y no le dices nada, no porque sea el padrecito se va a enojar o se tiene que enojar. ¿Tú quién eres para que me digas? Pues sí, soy un laico, soy un comprometido con la iglesia, estoy bautizado y por eso te lo digo, porque lo que estás haciendo no es conforme a quién, el evangelio. La otra obra de misericordia, ¿no? Ese padre me cae mal, por eso voy a cambiar de iglesia, sí, pero tú eres el de la parroquia, el padre va y lo cambia, ¿verdad? Y entonces nos vale que apliquemos esta obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del otro. Y si va a ser 6 años se quedará ahí. Y más vale que aprendas con esta obra de misericordia, porque tú no lo quisiste, pero Dios te lo puso ahí. Por algo Dios lo llamó en su momento. Dos cosas de los pastores. Y queridos hermanos, entonces, tendríamos que no hacer ningún juicio de valor acerca de ellos. Esto es lo primordial. Y no lo digo solamente por mí, sino por todos. Quiero compartir un mensaje que llegó, precisamente hoy de los pastores, que hace rato leía, y me parece muy atinado. Quiero compartirlo con ustedes. Dice, de los pastores se dice, si es gordo lo queremos flaco, si es viejo lo queremos joven, si es feo, no me agrada, si es guapo es una lástima, si es alegre, sí lo queremos, si es muy simpático lo criticamos por eso, si es observante le llamamos puritano, si fuma es vicioso, si no fuma no es hombre, si canta mal, sobra tema para burlarse, si canta bien es un vanidoso. Si es suavecito lo queremos por carácter, más carácter. Si es serio lo criticamos por áspero. Si predica mucho es un rollo. Si predica poco no ha preparado nada. Si habla en voz alta regaña. Si lo hace en tono natural nadie lo puede oír. Si tiene coche busca lujos. Si anda a pie no está a la altura de los tiempos modernos. Si visita a los feligreses le gusta el chisme. Si se queda en la parroquia no le interesa a la gente. Si solicita ayuda es un limosnero, si no organiza eventos no hay vida parroquial, si los organiza es un politiquero, si se tarda en confesar no le gusta el cotorreo, si despide rápido la confesión rehuye los problemas, si es puntual en misa sobre lo que está adelantado, si
empieza tarde, hace perder el tiempo a todos. Si arregla la iglesia, está malgastando dinero. Si no lo hace, no cuida la casa de Dios. Si es joven, le falta experiencia. Si es viejo, debe retirarse. Y si lo cambian, se enferman, se mueren, ¿quién va a ocupar su lugar? De los sacerdotes decimos muchos, y de los pastores, miles de cosas. Pero dos cosas hoy, queridos hermanos, debemos de hacer por ellos. Uno, ya lo hemos dicho, la oración. Y dos, si uno de ellos está fallando, no está haciendo lo contrario, o lo que debería de hacer lo contrario al Evangelio, exhortar en caridad que fraterna. Dígase de los pastores, dígase de las ovejas, tres características fundamentales. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchan mi voz, queridos hermanos. Escuchar la voz del pastor a veces es complejo. Por eso es que yo vengo a la iglesia no por el sacerdote, vengo a la iglesia ¿por quién? Por Dios, porque Él es el que me da la vida por medio del sacerdote. Escuchar la voz de Dios, entonces, en el buen pastor es escuchar lo que me pide a mí, no lo que yo quiero escuchar. Una oveja escucha la voz del buen pastor y cuando le escucha, hace la voluntad de Él, porque el pastor no se equivoca. Y queridos hermanos, entonces la pregunta es, ¿qué obstáculos pongo yo para no escuchar qué? La voz de Dios. ¿Qué obstáculos tienes tú que no escuches la voz de Dios? La voz del buen pastor. Yo las conozco, el buen pastor nos conoce, pero nosotros conocemos al buen pastor. Y una vez que lo conocemos, sé lo que me pide, sé lo que me está exigiendo. Preguntémonos esto, ¿realmente conozco al buen pastor? ¿O simplemente de oídas, ese Dios de oídas, o ese Dios de castigos, ¿verdad? Pues no me queda de otra más que ir a misa, porque ahí lo conocemos, porque ahí lo experimentamos, y la oración y la piedad popular, ¿dónde queda? Y la última actitud, ellas me siguen. Seguir al pastor también será algo complejo, porque ya sabemos dónde está, pero a veces no lo queremos seguir. Y esto todavía se vuelve más complejo para la vida de fe, porque ya sabemos dónde está, porque ya sabemos lo que nos pide, porque ya lo hemos escuchado, pero decimos que no. Pregunta para la vida de fe: ¿realmente quiero seguir al buen pastor? ¿Realmente lo sigo o lo sigo por mi interés personal? Queridos hermanos, celebramos el buen pastor. Hoy hablamos de los pastores, pero también hablamos de las ovejas. Es un trabajo en conjunto, y trabajando en conjunto hacemos la voluntad de ¿quién? De Dios. Vamos a pedirle entonces por nuestros pastores en estas dos actitudes que hemos dicho, pero también en las ovejas, por cada uno de nosotros, para que estas tres características, escuchar la voz de Dios, conocerlo y seguirlo, sea un verdadero ejemplo de vida para nuestra fe. Que así sea. Nos ponemos de pie, hacemos el credo que aparece ahí en sus hojitas. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres. Vamos a decir: Jesús, buen pastor, sálvanos.